Bueno, pues hoy vamos a hablar del beef entre La Revuelta, El Hormiguero y cómo fabricar maravillosas pantallas de humo. ¡Es humo! Porque cuando eres un partido, un gobierno, una mafia que está asediada por casos de corrupción, ya sea por la imputación del hermano del presidente, de la mujer del presidente, del fiscal general del estado del presidente, de la imputación del ex número 2, ministro de Transporte y ex secretario general del presidente. Me he quedado estupefacto con esto. Y en mitad de un tsunami en el que un empresario corruptor básicamente ha señalado a toda la plana mayor del gobierno, pues necesitas de crear narrativas, relatos, señuelos con los que tener entretenidos a toda la corte de subnormales y lameculos que te siguen. Y qué mejor manera para el PSOE, status quo y toda la Panzer sincronizada que utilizar para ello a ese señor que nos ha costado 28 millones de euros de nombre David Broncano para que tenga su programa en televisión española y pueda hacerle frente a Pablo Motos. Es que, como recordaréis, el otro día en La Revuelta hubo tremenda lloradera buenista por parte de David Broncano. ¡Dejad de llorar! En la que acusaba al Hormiguero de una serie de tácticas mafiosas a partir de las cuales les habría quitado a su invitado. Ya después de tantos años, hoy es el día de hablar de esto, porque explicar lo que ha pasado. Media hora antes de empezar el programa más o menos nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí, y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han movido sus... Es que tal cual. No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí. Yo sé que ellos y alguna gente nos critica porque hacemos chistes con El Hormiguero, los hemos hecho desde el principio, y es verdad, con El Hormiguero y con otros programas y con otra gente y tal, y con nosotros mismos. Y ellos siempre se han mantenido como elegantes en ese sentido. Sí, qué elegancia, qué elegancia, sí. Claro, me refiero porque siempre se decía como se están metiendo con El Hormiguero y ellos están y nunca dicen nada. Y yo siempre decía, ojalá ellos me respondiesen a mis chistes con chistes y no con cosas por debajo. Y claro, esto levantó muchísima polvareda en redes sociales y puso de uñas a toda una progresía que tiene como uno de sus grandes deportes nacionales el odiar muy fuerte a Pablo Motos. Por favor, que entre la China. Que básicamente es una de las 3 leyes fundamentales de la física para todo podemita profundo. Está la ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración, y por último la de intentar cancelar a Pablo Motos, pase lo que pase, llueva, truene o estemos en mitad de una guerra nuclear. Así son los adálides de la tolerancia, o sea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente esto se habría quedado aquí, en una suerte de intento de linchamiento por parte de los progres en las redes sociales. Pero lo curioso fue que todos los programas y todo el aparato de radio-televisión española se puso de acuerdo para atacar al Hormiguero y a Pablo Motos con todo tipo de bulos, desinformación o información deliberadamente incompleta. Es falso, es un bulo. Como el hecho de que no habían podido grabar la entrevista cuando sí que la grabaron, cuando en realidad lo único que habrían hecho sería haber recordado al equipo del motorista en cuestión que ya habían apalabrado la entrevista en primicia para El Hormiguero. No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas. Pero claro, para la izquierda española, respetar tu palabra es algo así como... peligrosas presiones fascistas y mafiosas. Esto de acordar algo y cumplirlo no es algo que vaya mucho con ellos. Ellos son más de cambiar de opinión, como nuestro presidente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Y por eso había que meterle más leña a la disputa entre estos dos programas, para que así los suyos pues estuviesen un poco entretenidos y pasasen por alto todas aquellas noticias que apuntan a que nuestro gobierno es un pozo de corrupción infecto. No sois ratas, sois las bacterias de las ratas. Utilizando el aparato de la televisión pública para atacar a un programa de la televisión privada y a un presentador, en este caso Pablo Motos, que es una persona incómoda para don Pedro Sánchez Castejón. Hasta que ayer, en El Hormiguero, Pablo Motos se hartó y dijo lo siguiente. Perdona a toda la audiencia, porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. ¿Qué ha pasado con la famosa entrevista de Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP? Pues os lo cuento. En El Hormiguero, como llevamos haciendo desde hace 19 años, planificamos con mucha antelación los invitados, porque esto nos permite preparar mejor las entrevistas y ofreceros cada día el mejor programa posible. Con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre,
casi un mes antes, pero el pasado jueves 21 nos sorprendimos al ver un vídeo en el que se decía que iba a la revuelta. Así que nosotros hicimos lo que haría cualquier profesional, que es llamar a su equipo y preguntarles qué ha pasado. Nos explican que se ha producido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge y la solución que deciden es que Jorge grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir aquí al Hormiguero. Así que Jorge sí que hizo la entrevista el pasado jueves, sí que se grabó, aunque esto se ocultó. No estaría aquí dando esta explicación de algo que pasa, os lo aseguro, que pasa todos los días en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión pública que estimó que este era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando. O sea, lo que era un mero malentendido por un invitado fue convertido en una de las noticias principales del telediario, ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública de esa misma noche y durante todo el día siguiente. Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado ni a nosotros ni a 3 Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Por eso, a todo el equipo del programa y a mí nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió. Y es que efectivamente los adalides de la información, la veracidad y el periodismo, con Silvia Inchaurrondo a la cabeza, llevando el estandarte de la verdad, habían pasado por alto todas esas medias verdades, todas esas informaciones incompletas que generaban una realidad distorsionada a partir del relato que habían contado desde la revuelta. Por ejemplo, este es Broncano diciendo que no se puede hacer la entrevista, pidiendo perdón al público y diciendo claramente: hoy no hay entrevista. Y yo lo siento mucho por Jorge Martín, porque me consta, estaba hablando con él antes y tal, que le hacía mucha ilusión venir aquí, ha venido como desde fuera para hacer la entrevista y tal. Ellos mismos nos han dicho, pero es que no se puede. Y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho: lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas. Y este fue Broncano ayer diciendo que claro, que hicieron la entrevista, que es algo que nunca habían ocultado. Luego había un par de cosas que han dicho que me ha hecho mucha gracia. Una que han descubierto, que decía: pero si en realidad sí que grabaron la entrevista con Jorge Martín. Y nosotros, pues es que... Si lo que no se podía era emitirla. Claro, si grabarla, si no lo hemos ocultado, si grabarla como si me voy a mi casa a grabar con él un podcast. Me viene de lejos además él. Grabarla, claro que se puede grabar, lo que no se podía era emitirla, claro. Hombre, la verdad es que ocultarlo, sí que lo ocultasteis un poquito. Hicisteis una lloradera legendaria mientras os pintabais de buenos para luego subirlo a vuestras redes, para que luego todo un ejército de progres mononeuronales que os siguen hiciesen el trabajo sucio. Por no querer aceptar la realidad de que si el invitado os falla y no tenéis un plan B, no estáis haciendo vuestro puto trabajo. Que recuerdo, está pagado con dinero público y no es precisamente barato. ¿Y qué es lo que habría sucedido después de la contundente respuesta de Pablo Motos, que me parece que quedó bastante bien? Pues que toda la Panzer sincronizada de pedristas habrían salido para encontrar fallas en toda la argumentación que habría dado Pablo Motos. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Con la propagandista mejor pagada de la historia de la propaganda en España, Silvia Inchaurrondo a la cabeza, diciendo cosas como: ¡Hola! ¡Soy subnormal! Pablo Motos hace un discurso contra la desinformación apoyándose en la imagen de una noticia falsa. El matinal a las 6 abrió con Aldama, la hora de la 1 a las 8 abrió con Aldama, el telediario a las 3 abrió con Aldama, el telediario de las 9 abrió con Aldama. O sea que según Silvia Inchaurrondo, el fallo del argumentario de Pablo Motos no habría estado necesariamente en el argumentario del propio Pablo Motos, sino en el hecho de que se estaba apoyando en ciertas noticias que salían en la pantalla que tenía detrás, y algunas de estas noticias no eran totalmente exactas, como por ejemplo la del Mundo, hablando del dedo que apunta a la luna. Motos dijo que Radio Televisión Española estimó que la polémica era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. También es falso, no fue una de las primeras noticias en ninguna de las ediciones, ha sido el último en todos los sumarios. En la hora de la 1, por ejemplo, fue el sexto y último tema del sumario: 1 Aldama, 2 moción de censura, 3 votación de reforma fiscal, 4 consumo, multa a las aerolíneas, 5 orden de detención contra Netanyahu y 6 la revuelta. En la hora de la 1, por ejemplo,
aprobado. Fue el sexto y último tema del sumario. Número 1, Aldama. Número 2, moción de censura. Número 3, votación de la reforma fiscal. Número 4, la multa de consumo a las aerolíneas. Número 5, orden de detención contra Netanyahu. Y ahora sí, número 6, la revuelta y la polémica con Pablo Motos. En fin, queremos desmentir esto para que ustedes sepan cuando nos vean que están en el lugar adecuado. Nosotros no desinformamos, nosotros no tenemos mala praxis y nosotros podemos avalar con lo que hicimos, con imágenes y con nuestro rostro delante de la televisión, que actuamos bien. Nosotros sí. Algo que Silvia Inchaurrondo, como buena propagandista, puede repetir hasta la náusea. Pero lo que esta cortesana de la desinformación estaría haciendo, básicamente, sería agarrarse a un clavo ardiendo. Es que nosotros no abrimos los sumarios de los telediarios específicamente con el caso del hormiguero y la revuelta. No, Silvia, a lo mejor los sumarios no los abristeis con el tema del hormiguero y la revuelta, pero tú, por ejemplo, sí que abriste tu tertulia de la hora de la 1 con el tema de Broncano y Pablo Motos. Marta Nebot, muy buenos días. Buenos días. Mariela Rubio, bienvenida. Joan Navarro, ¿cómo estamos? Irma Frigenti, muy buenos días. Buenos días. Irma ya está con lo de la declaración de Aldama, que enseguida vamos con ello, pero antes vamos a hablar de lo que sucedió anoche en la revuelta. Claro, Lucía Méndez, bienvenida. Buenos días. José Antonio Vera, ¿cómo estamos? Muy buenos días. A ver, ¿cómo os habéis quedado al conocer estas denuncias de presiones de Broncano por parte de otro programa de la competencia para evitar que sus invitados vayan antes a cualquier otro programa, en este caso a la revuelta? Está presentando a sus tertulianos y dice: Gemma ya está pensando en lo de la declaración de Aldama, pero antes vamos a hablar de lo que ocurrió anoche en la revuelta. Claro que sí. Irma Frigenti, muy buenos días. Buenos días. Irma ya está con lo de la declaración de Aldama, que enseguida vamos con ello, pero antes vamos a hablar de lo que sucedió anoche en la revuelta. Claro, Lucía Méndez, bienvenida. Aparte de que en sus telediarios, más allá de los sumarios de noticias que podrían hacer al inicio, muchos de ellos sí que abrieron con la noticia principal de la polémica entre Broncano y Motos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y uno de los temas del día es, sin duda, la denuncia que hizo ayer la revuelta contra el hormiguero. Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque, bueno, no entro en detalles. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista. Especial hincapié en el hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que yo no sé cómo hacen los informativos en televisión española, pero me parecería un poco extraño que en mitad del informativo o al final del informativo la presentadora dijese: hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me suena que eso es algo que dices al inicio. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Entonces, decir que los informativos de televisión española y sus matinales y sus programas de información abrieron con la noticia del hormiguero y Pablo Motos y David Broncano es desinformación, es fake news, son bulos. Hombre, a lo mejor si nos ponemos muy técnicos podemos decir que esta información no es del todo precisa porque los telediarios habrían abierto con un sumario de noticias en la que la primera no sería la de la revuelta y el hormiguero. Pero sí que es cierto que más allá del sumario, muchos bloques informativos, empezando por la tertulia de Silvia Inchaurrondo, sí empezaron con este tema. Sí le dieron, en un día en el que había una noticia explosiva como las declaraciones de Víctor Aldama, una importancia sobredimensionada. Sí que metieron leña y crearon muchísimo humo para inflar una noticia que no tenía tanto recorrido. Y desde luego, siendo ellos los que más señalan con el dedito a la hora de decir que los demás no son pulcros por la forma en la que muestran la información, That man's an imposter. That man is the imposter. les olvidó, como por arte de magia, aclarar ciertos puntos que hacían que la información que estaba dando Carlos Broncano en un principio fuese deliberadamente ambigua y malintencionada hacia el hormiguero. Por ejemplo, sin especificar que David Broncano sí que hizo finalmente la entrevista en cuestión, o siendo deliberadamente inespecíficos a la hora de aclarar las razones por las que este señor, este motorista, no pudo hacer la entrevista allí, que sería por tener apalabrada la exclusiva en otro programa, algo que en cualquier caso no sería responsabilidad del hormiguero, sino del equipo del propio motorista. Pero sí que sirvió para abrir la caja de Pandora a todo un progresismo patrio que se la tiene jurada al señor Pablo Motos desde hace años. No es una pregunta íntima, es periodística. ¿Tú, cuando duermes, la ropa interior es sexy o cómoda? Una mezcla. Por ejemplo, Bob Pop, que para que no los conozcáis es una de las personas más insoportables que habría sobre la faz del planeta. De Pedro Sánchez no se opina. A Pedro Sánchez se le admira. El por qué tiene sentido que programas como el de Broncano estén en la tele pública,
que tiene que ser el espacio más libre y el espacio que rompa las reglas de otras teles que solo hacen negocio, y sin embargo en la tele pública vimos una cosa muy honesta que fue la verdad y romper con la omertá y esta ley del silencio. Oigo pop a favor de la verdad y romper la omerta del silencio de esas hormigas mafiosas y ese enano pelirrojo y bajito que tan mal me cae a mí. Bob Pop, la voz de la razón, la virtud y la honestidad. ¡Qué bueno soy! ¿Y qué culito tengo? Aunque yo creo que Bob Pop nos apuntaba en la buena dirección. Por eso es necesario un programa como Broncano en la televisión pública. Porque cuanto más contra las cuerdas estamos, cuanto más nos acechan las consecuencias de estas terribles ideas infectas que llevan a la miseria a todos los países que acaban esparciéndose, más tecnologías, más herramientas, más dispositivos tenemos para defendernos, para crear pantallas de humo y para crear sobre todo relatos, porque nos encantan los relatos, con los que crear tremendas pantallas de humo, distorsionar la realidad y transformarla en algo que nos sea pues más asequible, algo que podamos digerir bien. Y de paso le pegamos a Pablo Motos, al enano cabrón este pelirrojo. ¿Os he contado yo lo mucho que odiamos a Pablo Motos? Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Isabel Pantoja. ¡Te odio! Pues un resentido y envidioso como Máximo Pradera os lo explica. Debe ser muy jodido haber creído que la pasta que te pagan te compensaría por ser un mierda del que se pitorrea todo el mundo y al que nadie respeta, y descubrir que no hay dinero que compense que la sociedad te desprecie y te considere un tipo vomitivo y sin principios. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Tiene que ser algo así, ¿no? Lo que tiene que estar pasando. Efectivamente, este es Máximo Pradera hablando de él mismo, que nos intenta convencer que está hablando del señor Motos, pero al final tus demonios siempre te acaban traicionando, Máximo. De verdad, Máximo, no te fustigues así. A lo mejor, si crees en la reencarnación, puede que en otra vida te toque estar en un cuerpo un poquito más digno. Pero ahora, tío, juega tus cartas. O sea, si te ha tocado miseria y mezquindad, juega miseria y mezquindad. De verdad, no intentes ir de virtuoso porque no te pega nada. Y quiero destacar algo que decía el bueno de Julián de Quirós en una columna en el ABC, que es que se ha montado una operación gubernamental de aniquilación contra alguien, en este caso Pablo Motos, que sería algo inaudito en democracia. Sobre todo cuando esto se estaría haciendo instrumentalizando la televisión pública. Primero mediante el desprestigio en las redes progresociales y después fabricando una alternativa en Radio Televisión Española con dinero público y por fin con la agresión activa de ministros, dirigentes y el cuadro de los periodistas oficialistas y multipensionados que además se han autopostulado como referentes de la verdad oficial contra la desinformación. Toda una operación de Estado para matar civilmente a un particular que recuerda lo peor de las dictaduras, incluyendo esa jauría rabiosa de periodistas neofalangistas sumisos al poder. Quiero recordar a todo el mundo que la broma de traer la revuelta a Televisión Española nos habría costado 28 millones de euros, capricho del presidente del gobierno. Yo estoy bien. Que solo el contrato de Silvia Inchau Rondo es de más de 500.000 pavos, que la propaganda no sale barata, y que mientras esto sucede, los de los impuestos son para hospitales y carreteras, mira qué egoístas estos youtubers que se han ido a Andorra. En Canarias, los afectados por el volcán de La Palma de hace 3 años todavía siguen viviendo en casas contenedores, que hasta el propio gobierno canario ha reconocido que presentan condiciones indignas. Que a día de hoy, casi un mes después de la Dana, en Valencia hay niños que salen a jugar a la calle con sus bicicletas en escenarios posapocalípticos. ¡María! ¡Sara! A ver, papi, ten cuidado que ahí hay una... A ver, espera, deja pasar, chica. Y que uno de los habitantes de estos territorios devastados por la Dana, el Premio Planeta Santiago Posterguillo, hablaba de la inacción del gobierno de la siguiente manera. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que lógicamente, al amanecer, estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español, muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día.
Los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga. Es lo mismo, lo mismo. Pero al segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie. No hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se permitió el lujazo de hablarle a los afectados de la Dana en relación a cómo tenían los garajes de la siguiente manera. Los militares que están trabajando, si te digo que quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, han dicho que los garajes pongamos subsidiariamente. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y eso qué lo ha dicho? Por los correspondientes alcaldes y el recoge. O sea, el alcalde de Paiporta ha dicho que hay que cada uno se limpie cada uno. No, que es primero los gastos públicos y después los privados. Entonces, ¿qué para esto? ¿Qué para esto? Esto es un entrenamiento. Pues vengo porque tengo 8.000 personas trabajando en las vacaciones. No, digo, porque no puede hacer militares. Porque trabajan aquí para que Y luego los vecinos que sufrieron los ataques de la ministra Robles revelaron que como venganza el gobierno había dado la orden a la UME de no limpiar ningún garaje más. Oiga, si usted no puede hacer nada, ¿qué hace aquí? ¿Es aporta o aparta? ¿Aporta o aparta? Totalmente. Eso es lo que hay que decirle a los políticos en estos casos, porque si no, solo vienes a hacerte la foto. Y para fotos, sinceramente, no creo que estéis los vecinos de Paiporta. ¿A que no? No, y además, después de esta gran visita, que yo esperaba que algo cambiara, sobre todo pues por lo que ha conllevado todo esto, la última orden de hoy, que además hemos ido al puesto de mando avanzado para confirmarlo esta mañana, es que tanto el Ejército como la UME no puede actuar ya ni en garajes, ni en bajos, en ningún lado, solo en la vía pública. Entonces, esto no lo sabía pues yo. Bueno, espérate, lo poco que había, pues esto, nos ha... confirmádmelo, sí, compañeros, por favor, porque esto es novedad para mí. Vamos, al menos yo no lo había visto. ¿Dónde lo habéis visto esto? Bueno, nosotros nos hemos acercado al puesto de mando, bueno, nos ha llegado esta mañana, me he acercado al puesto de mando avanzado que hay aquí al lado de mi casa y hemos ido directamente a preguntar a la UME, hemos intentado llegar al cargo más alto que encontrábamos, sí. Y bueno, luego nos hemos acercado, nos han dicho que esto lo han dejado en manos de una empresa privada, que estaba, bueno, es que no voy a hablar en términos esto, pero hemos hablado con un señor de la Diputación, nos han dicho que han empezado hoy a reunirse esta empresa privada para empezar a gestionarlo, a lo que yo le he dicho, bueno, llevamos 27 días, ese trabajo no está hecho de saber qué garajes hace falta priorizar, qué tal, o sea, tiene que estar ahora la empresa privada otra vez de reuniones haciendo un cribado del terreno. Así que he llegado a un punto de ebullición en el que no aguanto a un retrasado más, no aguanto a un Yemongol más que venga a decirme que es que tú no puedes hablar porque tú estás en Andorra y no estás tributando en España. Señores, estoy orgulloso de no tributar en España, de no participar en este estado confiscatorio para pagarle el sueldo a los broncanos y las hinchaurrondos. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Al tiempo que personas cuyas casas han sido devastadas por un volcán todavía siguen viviendo en contenedores. No, pero es que son hospitales, carreteras... No, pero es que son hospitales, carreteras y el sueldo de Silvia y Broncano, ¿vale? Es el pack completo. Con la mano derecha un hospital, con la mano izquierda un colegio, con el pene levanto una estación de buses. Bueno, amigo, muy bien, pues para que la gente os compre ese pack completo, cuando hay un volcán, una riada o cualquier desastre natural,
ilegal o inclemencia arbitraria, hay que cumplir. Y cuando unos bomberos de Francia llegan al territorio afectado antes que cualquier administración pública española, no se está cumpliendo. Así que amigos, con el debido respeto, desde Andorra seguiré opinando lo que me salga de los cojones. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.